no tienen luz, pero esto significa también hoy día muchas preguntas respecto de lo que pasó ayer y de por qué sucedió. De eso queremos conversar esta mañana aquí en Primera Pauta con el ex ministro de Energía, Claudio Huepe, quien además tiene un observatorio sobre los temas energéticos. Entonces, de este tema viene estudiando hace ya muchos años Claudio Huepe. Aquí estamos Gerardo Gómez y Claudia Álamo. Muchas gracias por este contacto. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, muchos buenos días. Claudio Huepe, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Bueno, sabemos más o menos lo que pasó. Hubo una desconexión de una línea de transmisión muy importante, muy grande, en el norte chico, digamos. Y eso, a ver, voy a partir un poquito explicando una cosa un poquito más general para que se entienda por qué la falla de una línea genera este problema. Como sabemos, el sistema eléctrico, bien, su nombre lo dice, es un sistema, está integrado por generación, los que producen la energía del sector, la transmisión, los que la transmiten y luego los que las llevan a los hogares, las empresas que son la distribución. ¿Cierto? Aquí lo que falló fue la transmisión, esa fue la base del problema, una importante línea. Nosotros tenemos distintos tipos de líneas, algunas que transmiten más energía, otras menos, y esta es particularmente grande. Aparentemente se activó una protección que no debió haberse activado. Eso es lo que se dice, que hubo algo que no debería haber ocurrido. Es como si se cae un tapón, digamos, una cosa así. Y luego la línea se recuperó. Pero aquí es donde aparece el problema. O sea, el activo empezó a estar operativo, pero el problema es que una vez que se corta una línea tan grande, genera inestabilidad en todo el sistema y por eso se cae, en el fondo nos quedamos en el apagón. Una vez que se produce el apagón, hay un proceso de recuperación que no es tan simple, y eso fue lo que tardó básicamente las largas horas que tardó. Y ahí, en eso actúa una organización, un organismo que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿cierto? Que ayer salió a dar alguna información, ¿cierto? El Coordinador Eléctrico Nacional coordina todo el sistema, coordina transmisores, generadores, pero además está a cargo del plan de recuperación. Entonces, lo que sabemos es esta caída de protección que genera lo que se llama un efecto cascada, se cae todo el sistema, y luego el plan de recuperación fue el que tomó una gran cantidad de horas. ¿Cómo puede explicar, Claudio, en simple? Yo creo que se puede entender el por qué, pero que antes Chile tenía el sistema interconectado norte grande y otro más, éramos dos partes, y después dijeron tenemos que unir ambos. Y eso nos transforma en un hilo y quizás produce un efecto dominó. ¿Cómo se explica eso? Insisto, porque pese a que hay razones bien entendibles de por qué se termina haciendo esto y que podría generar cosas como la que hemos vivido. A ver, los sistemas interconectados existen en todo el mundo, por cierto, incluso entre países, en fin, claro. Es la manera más eficiente de operar, por lógica, porque en el fondo uno tiene más fuentes de energía de distintos tipos, las puede operar en distintos momentos según su eficiencia, su costo, etcétera, y su nivel de operación también. Recordemos que en los sistemas eléctricos, como en todo sistema, las cosas fallan. Esto es importante entonces lo importante es estar preparado para estas fallas y tener los sistemas para evitar que estas fallas se produzcan en situaciones más como catastróficas, digamos. Entonces, antes teníamos efectivamente dos sistemas, el sistema interconectado central, el sistema interconectado del norte grande, pero ya eran sistemas interconectados, es decir, ya una falla en una parte podía producir un efecto en otra, y ahora están unificados en uno solo actualmente. Claudio Huepe, exministro de Energía, experto en temas energéticos. A ver, los titulares hoy día en la prensa extranjera, y así nos ven, es apagón masivo en Chile, millones de personas sin luz, militares en las calles, suspendió Viña del Mar. Es decir, este país fuerte, musculoso, que pensábamos que aparece hoy día sumamente esmirriado, disminuido. Entonces uno se pregunta, bueno, una cosa, ¿no es cierto?, es cómo funciona esta verdadera columna energética del país. Otro es el rol de las empresas eléctricas y otro es también cuál es el rol de las autoridades, cuál es el rol del gobierno. O sea, ¿el gobierno tiene que esperar que alguien suba el automático simplemente? A ver, el sistema chileno, primero que nada, una cosa muy importante, para mí entender, y creo que todo el mundo entiende, lo que ocurrió fue gravísimo. O sea, que esto nos pueda ocurrir y que el país entero prácticamente quede a oscuras, ahora ocurrió en verano, durante el día,
no había tanta gente en algún sentido, en fin, pero que esto nos puede ocurrir nos muestra un nivel de vulnerabilidad altísimo. Y por lo tanto, a mi entender, hay que investigar, más allá de las investigaciones que normalmente se hacen, se debería investigar un sistema, digamos, desde un nivel mucho más alto para evitar que esto vuelva a ocurrir, porque esto, ustedes lo acaban de mostrar, digamos, en el fondo, el nivel de impacto que puede tener es altísimo. Uh-huh. Segundo punto, aquí siempre en cualquier servicio público, el responsable último es el Estado. El Estado concesiona, entrega, digamos, a las empresas ciertas responsabilidades, pero por supuesto que el Estado es el responsable final. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante aquí es que veamos cómo se hace, digamos, hagamos una investigación de tal tipo que veamos, a ver, cuál fue el origen, cómo actuaron las diferentes autoridades, los diferentes organismos que participan, las empresas, el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿Cómo funcionó la información para las personas? Que yo creo que las personas estuvieron durante mucho tiempo, al menos unas horas, no sabían lo que pasaba, muchos no sabían cuánto durara. A mí, alguna gente me preguntaba, me escribía, esto va a durar varios días, va a durar algunas horas. La mayor parte de la gente no tenía esta información. Entonces, hay que mirar todos los elementos, porque, insisto, es un sistema. Y no podemos solamente quedarnos mirando una de las partes para ver así como dónde estuvo el punto inicial. Sí. Por supuesto, hay que investigar eso, pero hay que ver cómo funcionó todo el sistema, porque yo creo que el objetivo debe ser que esto no nos vuelva a ocurrir, nunca. Más que, o sea, obviamente si hay responsabilidades legales, digamos, habrá que ejercerlas, todo eso es lo lógico, es lo que corresponde. Pero detrás de todo esto, lo más importante es que hagamos una visión, digamos, de muy alto nivel que diga cómo hacemos para que esto no ocurra. Y perdón, quisiera agregar una cosita adicional. Estamos en un proceso de transición energética. Usted lo mencionó al principio. Yo estoy dirigiendo un observatorio de la transición energética. Es decir, estamos cambiando nuestro sistema desde un sistema donde dependemos mayormente de combustibles fósiles, ¿cierto?, a uno donde pasamos a depender de energías no renovables, pero el sistema es el que va a cambiar, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hoy día en Chile más o menos 22-23% de toda la energía es electricidad. De aquí a 25 años debería ser 50-60% o más. Bueno, ¿qué nos pasaría si se pasa esto mismo cuando el 60% de toda la energía es electricidad? Entonces, por eso yo encuentro que es de la mayor importancia que se haga realmente una investigación que mire, pero con el objetivo no que tiene la ley de establecer como responsabilidades específicas, etcétera, sino de ver cómo hacemos que esto no vuelva a ocurrir. Sí. Claro, usted escucha al ex ministro de Energía, Claudio Huepe, conversando con Primera Pauta. Quiero precisar algo que usted dice, Claudio Huepe, usted dice la responsabilidad final es del Estado. Precisar eso porque finalmente también aquí el Estado, o al menos, ¿no es cierto?, el gobierno que hoy día encarna ese Estado, ha señalado y ha puesto el foco especialmente sobre la empresa, ha dicho que va a tener mano dura, va a hacer cumplir la institucionalidad. Entonces, ¿en qué sentido el responsable final es el Estado? O sea, en el fondo esto como servicio público, y recordemos que el Estado fija la regulación, ¿cierto? El Estado tiene los sistemas de fiscalización, el Estado, ¿verdad?, es el que asigna las concesiones, en ese sentido último, y por tanto, insisto, todas las que son las responsabilidades específicas, nuestro sistema tiene unos mecanismos y está la regulación, las leyes, ¿cierto?, y establecerá si hay responsabilidades, las sanciones que correspondan. Yo creo que eso es un tema, pero finalmente lo que estoy tratando de decir es que el Estado debe hacerse cargo de lo que nosotros el objetivo no es pasar multas. El objetivo es que esto no ocurra. Claro. ¿Cierto? Que yo creo que ese es el punto fundamental. Entonces, lo que yo estoy planteando es que el Estado debería en el fondo armar una comisión investigadora de alto nivel, no tengo idea cuál sería el esquema, algo para mirar esto y decir, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hay que cambiar en la regulación? ¿Hay algo que cambiar en el Coordinador Eléctrico Nacional? ¿Hay algo en la regulación, en la fiscalización que hay que cambiar? ¿Hay algo que hay que cambiar
¿qué es lo que hay que hacer para que Ya. esto no ocurra o Claudio. para que al menos la probabilidad de que ocurra se minimice al máximo? ¿Y usted fue ministro de Eh, Energía? ¿Usted ese es observó el algo de sentido. eso? Disculpe, perdón, no le escuché. Usted fue ministro de Energía. ¿Usted observó algo de eso? ¿Que había falta de control, falta de multas o relajo quizás de las empresas ante normativas quizás laxas? A ver, yo creo que hay una cosa que ya se observaba y es que pero que, insisto, como el sistema uno no puede decir, digamos, donde uno podría decir hay varios aspectos que están actuando, que uno observa desde hace tiempo, es que en el fondo el cambio, los temas de conexión eléctrica, por ejemplo, entre la transmisión, ¿cierto? Sabíamos que iba un poco lenta, ¿cierto? Eso ya es un hecho, eso ya es algo más o menos conocido. Sabemos que hemos mejorado bastante porque tenemos estos planes de recuperación de servicios, ¿cierto? Pero obviamente que estamos en un proceso de transformación, estamos sacando algunos tipos de centrales e ingresando otras. Entonces, yo creo que la observación que uno puede hacer es que este proceso de cambio, de transformación que estamos teniendo, requiere probablemente más atención que quizás que la que hemos dado hasta ahora. Al aspecto de seguridad, ¿cierto? Siempre ha estado presente, pero quizás debemos decir, bueno, tenemos que poner más foco en el tema de la seguridad. Bueno, pero también tenemos además que esto sucede, solo lo voy a empalmar, pensando en la ciudadanía y en los reclamos. La ciudadanía era como sentirse súper indefenso de que uno no puede hacer absolutamente nada. Esto no ha pasado ahora simplemente, hubo un apagón importante en el 2010, hemos tenido apagones bien fuertes, un corte de luz importante el año pasado por los temporales. O sea, la fragilidad que uno siente y además todo en un momento donde las cuentas de la luz suben y suben y suben. Entonces, esto también genera probablemente un malestar. ¿Cómo se debiera responder para asegurar suministro, para asegurar que el aumento de las alzas eléctricas además tendrán algún sentido y no porque acá se afectó no solamente el cotidiano, sino que el funcionamiento de un país completo? Bueno, en energía y en electricidad en particular se habla siempre de que hay que equilibrar una serie de dimensiones, ¿cierto? Una es la eficiencia, el costo, ¿cierto? El impacto ambiental es otro aspecto. La seguridad es un aspecto clave, la equidad también es un aspecto clave. Y esas cosas en la energía, los bases de la política de energía es tratar de encontrar un equilibrio. De hecho, a menudo se dice que entre seguridad, costo y medio ambiente hay una especie de lo que se llama le llaman el trilema energético, y esto no solo en Chile, en todo el mundo, porque es un desafío realmente que las cosas funcionen como usted mencionaba recién. Claro, podemos tener un sistema sumamente seguro, pero a lo mejor eso nos encarece. Si bajamos el costo, bueno, a lo mejor tenemos un sistema más inseguro porque no invertimos suficiente. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Ese es justamente el gran desafío. El punto que yo estaba planteando es que tenemos que volver a poner quizás más atención al tema de la seguridad. Es un tema que no se menciona con tanta frecuencia y es parte de este equilibrio. Son las patas de la mesa. Si una se cae, ya lo hemos visto, todo se cae. No basta con que uno esté funcionando. Entonces, efectivamente es algo que hay que abordar de esa manera. Usted escucha a Claudio Huepe, ex ministro de Energía, conversando con Primera Pauta. Dos preguntas en una. Primero, los privados están en todo este proceso de pe a pa, de inicio hasta fin, es decir, desde que se produce energía hasta que llega al hogar. Lo pregunto porque entiendo que la de alta y el Estado algo tiene que ver. Y el segundo, ¿por qué Aysén, Magallanes no están en este pool? A ver, aquí nosotros en Chile estamos divididos voy a partir por la última pregunta, estamos divididos en, llamémoslo, tres grandes sectores, digamos, el sistema interconectado nacional que se llama, un poco, pero no es todo el país, efectivamente llega más o menos de Arica a Chiloé. Ese fue el que sufrió este problema. Luego tenemos un sistema en Magallanes, ¿cierto?, que se llama sistemas medianos, que en el fondo tampoco está totalmente interconectado en realidad, y en la zona de Aysén. Son tres sistemas separados, por lo tanto, por eso ellos no se vieron afectados por lo que ocurrió aquí, porque no estaban parte del sistema.
Tienen otros problemas, por supuesto, por el hecho de ser aislados, o sea, no sé si aislados, pero en el fondo independientes, pero no están en este proceso. Y luego en Chile todo el sistema es gestionado por empresas privadas, eso es, la generación es esencialmente privada, la transmisión también, se entregan concesiones, no es que alguien llegue y diga dónde va a transmitir, de hecho, y el Estado, y la distribución también, y luego el Estado lo que hace es planifica, ¿cierto? Dirige, supervisa, fija las políticas, y tiene algunas entidades autónomas, como le dije, como el Coordinador Eléctrico Nacional, que es el encargado de hacer que el sistema eléctrico nacional como un todo funcione articuladamente, y también está a cargo de los planes de recuperación en el caso de que pase algo como esto. Claudio Huepe, exministro de Energía. Lo último para precisar, usted dice, ojo, aquí vamos a tener que hacer investigaciones del más alto nivel. Le entendí con eso que usted considera que las sanciones económicas a las empresas eléctricas no son suficientes. ¿Entendí bien? Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: hay un sistema que funciona, que tenemos un sistema de supervisión, de fiscalización, de sanciones, y eso va a operar. La pregunta es, yo creo que hay que hacerse una pregunta que es un poquito más por arriba, por así decirlo. Con todo lo que tenemos, con todo nuestro diseño, con toda nuestra regulación que tenemos, ¿eso es adecuado para evitar que esto vuelva a ocurrir? Y esa es una pregunta distinta a si alguien cumplió dentro del marco de la ley actual con lo que tenía que hacer, digamos. No sé si me explico correctamente. Sí. Entonces, yo creo que es muy importante esto, porque, como decía, esto es demasiado grave para que solamente nos quedemos en ver cómo está operando la regulación, y porque hay que mirar además lo que va a estar ocurriendo en los próximos 25 años, donde, como dije, nos vamos a electrificar muchísimo, para decir si las regulaciones que tenemos son suficientes, si deberíamos cambiar los sistemas, si los planes de recuperación estuvieron bien, no estuvieron bien, estaban bien diseñados, se aplicaron correctamente, necesitamos más capacitación de personal, en fin. ¿Claudio? No lo sé, pero yo creo que eso hay que analizarlo. Finalmente, una multa es disuasiva definitivamente para una empresa de este tamaño. Perdón, no lo entendí. ¿Es disuasiva una multa? Es decir, lo que primero piensa cuando pasan este tipo de hechos es aumentemos las multas. Y hablábamos antes con Rodrigo Castillo, y él dice que para las empresas está demostrado que las multas no generan disuasión. Nuestro sistema tiene una estructura, digamos, de sanciones cuando corresponde, cuando hay, digamos, se cumplen algunas condiciones, en fin, y esos, digamos, si eso, voy a ponerlo de la siguiente manera, puede ser efectivamente parte de lo que uno tendría que revisar, es disuasivo o no, realmente funciona o no, pero también hay un pequeño o una dimensión adicional que hay que mirar, y es la siguiente: las cosas fallan. O sea, todos sabemos, los sistemas mecánicos no son nada es perfecto, digamos, en este mundo, ¿cierto? Entonces, la pregunta de la multa, por supuesto, es importante. Si hay responsabilidad de las empresas, deben aplicarse las sanciones que corresponda. Evidentemente, hay que ver si son suficientes o no, eso es parte de la pregunta que habría que hacerse. Pero además hay que entender que si los sistemas fallan, eventualmente, si hay posibilidad de que las cosas fallen, incluso cuando las cosas se hacen bien, ¿cierto? ¿Cómo estamos suficientemente protegidos para que esas fallas no tengan las consecuencias como las que tuvieron ayer? Eso, perdone, voy a extenderme aquí un poquitito. Hace un año, una cosa así, participé en un grupo de trabajo, en fin, de grupos de Asia-Pacífico, ¿cierto?, sobre el tema justamente de seguridad y resiliencia de los sistemas. Y en todas partes del mundo, la pregunta que se está haciendo es cómo tenemos sistemas más resilientes, es decir, las cosas pueden fallar, ¿cierto? Eso puede ocurrir pese a todos los sistemas que tengamos. ¿Cómo hacemos para que el sistema se recupere lo más rápido posible y para que, en el fondo, el funcionamiento de la sociedad se recupere lo más rápido posible y con el menor impacto? Y entonces, a eso es, creo yo, a lo que tenemos que apuntar. Y obviamente que las multas, tienen que hacerse las investigaciones que correspondan, aplicarse las sanciones y ver si son suficientes, sin duda. Pero
ahí también hay una mirada que es un poquito mayor que esta que le acabo de plantear. Claudio Huepe, exministro de Energía, muchísimas